Muchas gracias, señor presidente. Antes de nada, quisiera darle la más sincera bienvenida al señor consejero. Esperemos que lo que queda de legislatura sea un periodo fructífero y aquí estaremos nosotros, como comprobará, para que así sea. No quisiera dejar pasar de hacer un comentario que no le afecta al señor consejero, pero sí a la comisión, y no me voy a extender mucho para no consumir tiempo, y es que me refiero en este caso a los miembros de la mesa de la comisión que tuvimos, y disculpe, señor consejero, que lo introduzca aquí, para mostrar mi asombro cuando se propuso paralizar la comisión debido al cambio de gobierno. Al final, dialogando, conseguimos que nos dejaran presentar iniciativas, aunque más restringido que el funcionamiento normal, y en este sentido quería mostrar mi disconformidad que un cambio de gobierno implique la paralización del funcionamiento normal del Parlamento, que no ha cambiado, sí que igual, y que por lo tanto no entiendo que haya ninguna razón para alterar su funcionamiento. Dicho esto, para no comer más tiempo, quisiera ya sí dirigirme a usted, señor consejero, para decirle, bueno, una buena noticia, y es que creo que lo va a tener fácil. Si de verdad tiene voluntad y compromiso, como hoy nos ha expuesto, creo que lo va a tener fácil hacer una buena labor, sobre todo en comparación con las labores de las consejerías predecesoras que le han precedido, puesto que la situación que ha tenido Cultura y el Gobierno andaluz en las políticas que ha llevado a cabo en Cultura, pues han dejado un panorama que es el actual bastante preocupante y bastante desolador. Entonces, por eso le digo que con buena voluntad y compromiso creo que va a ser relativamente fácil hacer valor su trabajo en esta consejería. Y es que la situación en la que se encuentra y a la que usted llega es, por un lado, una de las grandes reclamaciones que siempre le hacemos y que el sector de la cultura de diferentes ámbitos siempre le hacen. No se percibe que haya un plan estratégico de la cultura en Andalucía, por mucho que el Gobierno se empeña a decir que sí. Al final se ven muchas actuaciones improvisadas y un desconocimiento importante de la realidad. Sí es verdad que ha habido amagos de apertura, este conocimiento de la realidad, como entendemos, primer paso para hacer un diagnóstico estratégico a largo plazo, pero muchas veces se han quedado en amagos. Es decir, el diálogo con el sector que usted planteaba, ya sí que se inició un poco la brecha anteriormente, pero al final quedaba en nada. Es decir, se producían reuniones con diferentes agentes del mundo de la cultura y luego no se traducían en hechos concretos o un escucharme para nada, ¿no?, como dicen muchas veces la gente del sector. Por otra parte, un gran problema que tiene es la falta de financiación que tiene la cultura y la Consejería de Cultura en el Gobierno andaluz. Y en este sentido sí que le pediríamos que hiciera una labor de reclamar dentro de su Gobierno una mayor dotación presupuestaria para la cultura. Ahora, además, que la señora Díaz habla de recuperación económica, pues se van agotando las excusas para seguir infradotando a la cultura dentro del Gobierno. Y es que esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, y hablando de leyes, que usted mencionaba las leyes que se van a hacer, el problema de las leyes en materia de cultura es su, imposibilidad de cumplimiento por falta de financiación. Es decir, está muy bien tener leyes maravillosas aprobadas, pero si no tenemos una financiación estable y adecuada a la consecución de esas leyes, pues se van a quedar en papel mojado. Otra cuestión que también atañe a las leyes son los incumplimientos por la inoperatividad. Y esto le digo nuestros análisis de qué se ha encontrado usted cuando llega a la Consejería de Cultura. Como digo, el incumplimiento por la inoperatividad. Es decir, hay cuestiones que no siempre atañen a la financiación y que se han dejado de cumplir, en el caso, por ejemplo, de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, que son de carácter operativo, de organizar trabajo, como antes se comentaba, de resolver los expedientes BIC, de hacer por fin un reglamento de actividades arqueológicas, de un montón de tareas pendientes que están reglamentadas en la ley, perfectamente recogidas como tareas a hacer, pero sin embargo que luego no se hacen y no se aplican. En nuestro comentario A, las leyes muy bien, pero tienen el riesgo que nos pase lo que nos ha pasado anteriormente. La falta de financiación también afecta a la situación en la que se encuentran la gente que está haciendo cultura hoy en día. Y es que el sector de la cultura se caracteriza en Andalucía por la precariedad. Es uno de los sectores donde el precariado está instalado como un problema estructural y, de hecho, siempre se habla del exilio de los científicos, de la fuga de cerebros, de la fuga de talentos, pero nunca se habla del mismo modo del exilio cultural. Y es que, de hecho, en Andalucía se está produciendo, es un fenómeno que empezó de manera más severa con la crisis, pero que todavía hoy se está produciendo. Compañías de artes escénicas enteras que tienen que poner su sede fiscal fuera de Andalucía
Andalucía. Creadores de cualquier ámbito del mundo de la literatura, de las artes visuales, de la música, etcétera, que tienen que salir fuera de Andalucía porque aquí no tienen cabida, no tienen sustento y no tienen futuro. Este exilio cultural que se ha producido y se sigue produciendo creo que es uno de los grandes retos a afrontar y enfrentar por parte de su consejería para tomar medidas de choque y resolverlo. Otro problema también importante de las políticas que se han llevado a cabo en materia de cultura, el centralismo. Siempre se habla, y usted también lo ha mencionado, de trabajar en las provincias y fomentar la cultura en las provincias, pero luego al final, cuando vemos los hechos, vemos que siempre, sobre todo Sevilla y Málaga, aglutinan las grandes partidas presupuestarias y hay muchas provincias que se quedan fuera de esta dinamización de la cultura que tendría que llevarse a cabo por parte de las administraciones. Por no hablar, y de esto no vamos a incidir, de las prácticas dudosas de predecesores, las numerosas irregularidades que han revelado en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que necesita también un saneamiento profundo, por no hablar también del tema de la Alhambra, que siempre se revela, el tema de los enchufismos, los directores fantasmas, es como ya un mantra que ya cansa un poco al mundo de la cultura y que creo que debería también subsanarse y erradicarse de raíz. Hablaba usted de patrimonio. El patrimonio en Andalucía es también una de las grandes tareas a nuestro juicio. Tenemos una destrucción, asistimos a una destrucción sistemática de los yacimientos arqueológicos, por ejemplo. Y en ese sentido le pediría, señor consejero, que no haga como han hecho sus predecesores y lleguen al final, cuando ya está el daño hecho, para denunciar la cuestión, sino que tomen medidas preventivas y ayuden a prevenir esta destrucción irreparable de nuestro legado y de nuestra historia. Hablaba en este sentido también, señor consejero, del patrocinio privado que puede aprovecharse en positivo y mencionaba, por ejemplo, el caso de Endesa y la colaboración con Endesa para la iluminación de la Alcazaba de Almería o Medina Talsarra. En este sentido, sí, el patrocinio privado, pero ¿para qué y con qué prioridades? Y es que hay un riesgo y un peligro importante de incoherencia y efectismo en estas actuaciones. Y le explico brevemente. Habla, por ejemplo, de la iluminación de la Alcazaba por Endesa. Estupendo, pero es que la Alcazaba de Almería no necesita como prioridad estar iluminada, a no ser que se pretenda que con esa iluminación se nos escandile y no veamos estos paños de muralla con las humedades que hay, que están ahí desde hace años sin que se haga nada, que no veamos con este escandilamiento de los LED los lienzos de muralla que están en peligro de derrumbarse, los que no se han caído ya, o cuestiones como el taladrazo, etcétera. Es decir, no es una prioridad la eliminación, la consolidación, la protección, la restauración de los monumentos tiene que ser la máxima prioridad. Medina Talsarra, lo mismo. Si quieren apostar por esta ciudad tan emblemática, apuesten invirtiendo. Está muy bien esto que dice también de iluminarla y de patrimonio mundial, pero estamos hablando de una ciudad de primera magnitud en la que no se ha terminado de excavar y de consolidar lo que hay. Y la prioridad tendría que ser consolidar los restos que quedan de Medina Talsarra, terminar de excavarlo, ponerlo en valor y después se verá si hace falta iluminación o después, cuando ya esté todo puesto en valor y recuperado en las condiciones óptimas, pues se verá si tiene que ser patrimonio mundial o no. La Alhambra también la mencionaba usted y quería también instarle a que aprovechara este momento de cambio en la gestión de la Alhambra para reforzarla en positivo. Ya tendremos tiempo de hablar de todos estos temas con más tranquilidad. Hablaba de las artes escénicas y usted ha mencionado grandes teatros, grandes eventos, y ese es que precisamente es el problema. Y más tarde en la comisión tendremos oportunidad de ahondar más en esta cuestión. Las ayudas que hay ahora mismo para artes escénicas no son garantía para el sector. Es uno de los sectores más desprotegidos, con más problemas estructurales y con peligro de desmantelamiento al que le afecta mucho el exilio cultural del que le hablaba. Y es también, creo que, espero y aprovechando el tirón de la Ley de Artes Escénicas, que pongan sobre la mesa medidas que garanticen la estabilidad del sector. Hablaba usted también de los nuevos museos que se van a abrir y también quería preguntarle en este sentido de qué pasa con los museos que ya existen y que están infradotados y que han tenido problemas incluso de gotera, hay museos cerrados, promesas también eternas. ¿Qué pasa con todos esos museos que ya tenemos? Abrir nuevos museos está muy bien siempre que tuviéramos garantías de que los que ya existen están también en un uso y en un funcionamiento adecuado. Usted también hablaba de los rodajes y en este sentido quería pedirle que no sigan haciendo rodajes sin garantías, sin generar
empleo cualificado y estable local, que esa es también una de las grandes tareas pendientes y una de las ventanas de oportunidad que yo creo que tenemos en Andalucía y que se podría aprovechar, por no mencionar lo que ya sacamos anteriormente en comisión de cumplir las leyes que nos dicen que, bueno, que hay que pagar una serie de cuotas a las productoras que quieran rodar en entornos y claves Ayala, monumentales. debe terminar su intervención. Ya voy casi prácticamente terminando. Habría que también replantear la relación de cultura y turismo para hacerlo sostenible y eficaz. Y en ese sentido espero que haya descartado radicalmente el modelo, la propuesta que hizo la señora Díaz y que su propio partido rechazó. Esperemos que no sigan por ahí con esa relación tan confusa con el turismo. Y, en definitiva, el tema de las subvenciones, por ejemplo, y ya esta es la última idea antes de concluir. Es necesario, como usted ha dicho, la necesidad de un marco estable para el sector y en este sentido entendemos que el papel de las subvenciones tiene que ser que se pase también por entender que la cultura viva no tiene que estar solamente subvencionada, pero las administraciones tienen que apoyar, puesto que una cultura viva no siempre es rentable económicamente. Y esto tenemos que entenderlo porque siempre hablamos de emprendimiento, de desarrollo económico, pero tenemos que entender todas las dimensiones de la cultura si la queremos hacer de verdad un tejido sostenible, vivo y estable de cara a futuro. Sin más, nuestro breve análisis por el momento, decirle que consideramos positivo este cambio de gobierno y este cambio de la consejería porque lo entendemos como una oportunidad. Como le he dicho, he trazado brevemente algunas de las líneas de nuestros análisis donde hay muchos problemas, mucha tarea por hacer y en este sentido creemos que hay una gran oportunidad para cambiar la línea de actuación del Gobierno. Y en este sentido celebro su voluntad de diálogo, de transparencia, de los criterios sociales, de las promesas que nos ha hecho, que nos genera todas estas preguntas que le he ido diciendo y muchas más por las gestiones que le han antecedido. Y decirle que nuestra voluntad es, a pesar de la mala fama que tenemos, es siempre de colaborar, Desde aquí le tendemos la mano porque nuestro interés no es otro que mejorar y reforzar la cultura, instar al Gobierno que la refuerce dentro del propio Gobierno para que revierta al final en una mejora de la calidad, por una parte, de la vida. Y es que estamos hablando ya de mejorar la calidad de la vida de nuestras gentes de la cultura y de una mayor protección y garantía para nuestra historia y nuestro pasado. Y en este sentido aquí estaremos siempre con una voluntad constructiva y de diálogo y con propuestas que no vamos a dejar de traer sobre la mesa para mejorar la gestión de la cultura en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Popular Andaluz, tiene la palabra su portavoz, el señor Garrido Moraga.